Cuando Jesús hablaba, contaba historias sencillas, y llamó a esas historias parábolas. No eran solo ilustraciones bonitas, eran instrumentos espirituales. Antes de que comprendas estas parábolas, suscríbete a nuestro canal, comenta desde qué ciudad, país estás recibiendo esta bendición y deja tu like en el video para apoyarnos y para que YouTube lleve este contenido a más personas. El hombre rico y Lázaro. Jesús contó una vez una historia que silenció a la multitud. No porque fuera difícil de entender, sino porque era imposible de ignorar. Había un hombre rico. Lucas 16:19. Se vestía de púrpura y lino fino, ropas reservadas para la élite. Vivía cada día en banquetes. Nada le faltaba. A los ojos del mundo era un hombre bendecido. Pero a la puerta de su casa, tendido en el suelo, había otro hombre. Su nombre era Lázaro, cubierto de llagas, débil, hambriento. Deseaba apenas las migajas que caían de la mesa del rico. Ni siquiera eso recibía. Jesús no dijo que el rico fuera cruel, no dijo que robara u oprimiera. El hombre rico veía a Lázaro todos los días y seguía viviendo como si no existiera. Ambos murieron. Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico fue sepultado y, en la eternidad, abrió los ojos en tormento. De repente, todo se invirtió. El que era invisible se volvió honrado. El que parecía seguro ahora suplicaba. «Padre Abraham, ten misericordia de mí», clamó el rico. Pero había algo irreversible. Un gran abismo estaba establecido. El rico pide una gota de agua. Luego pide una advertencia para sus hermanos, pero la respuesta es dura y clara. Ellos tienen a Moisés y a los profetas. Que los oigan. Y entonces viene una de las frases más solemnes de toda la Escritura. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se dejarán convencer, aunque alguno resucite de entre los muertos. Lucas 16:31. Aquí Jesús rasga el velo. Él estaba enseñando algo que atraviesa los siglos. La eternidad no corrige decisiones tomadas demasiado tarde. Solo revela lo que ya fue elegido. La condenación del rico no fue su riqueza, sino su indiferencia. Esta parábola no fue contada para asustar, sino para despertar. Nos recuerda que la vida no es neutral, que cada día forma algo en nosotros, que la comodidad puede cegarnos, y que ignorar el dolor del otro es, muchas veces, ignorar el propio llamado de Dios. La eternidad no comienza después de la muerte. Comienza en las decisiones silenciosas que tomamos ahora. Y si esta historia ya es fuerte, Jesús contó otra que lleva esta verdad aún más lejos. Una historia sobre personas que esperaban estar listas, hasta que se dieron cuenta de que la puerta se había cerrado. Las 10 vírgenes. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Mateo 25:1. Todas tenían lámparas, todas esperaban al novio. Todas sabían que él vendría. Externamente eran iguales. 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. La diferencia no estaba en la apariencia, ni en el discurso, ni en la expectativa. Estaba en la preparación invisible. El novio tardó, y todas se durmieron. Este detalle es importante. El problema no fue dormir. El problema fue estar despreparadas cuando llegó el momento. A medianoche se oyó el clamor. «Aquí viene el novio, salgan a recibirlo». Las lámparas fueron encendidas, pero las insensatas se dieron cuenta demasiado tarde de algo. El aceite se había acabado. El aceite no podía prestarse, no podía transferirse, no podía improvisarse en ese momento. Mientras ellas salían a comprar, el novio llegó. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y entonces la puerta se cerró. Mateo 25:10. Más tarde las otras llegaron y clamaron, «Señor, Señor, ábrenos». Pero la respuesta fue dolorosa. «De cierto os digo que no os conozco». Esta parábola no habla de personas que rechazaron al novio. Habla de personas que lo esperaban, pero no vivían preparadas. Jesús estaba enseñando que la espiritualidad no es intención, no es apariencia, no es cercanía externa con cosas sagradas. Es vigilancia constante. Es fidelidad silenciosa cuando nadie está mirando. El reino no se pierde por un gran pecado visible. Muchas veces se pierde por pequeñas negligencias acumuladas, por aplazamientos, por confiar en que habrá tiempo después. Las 5 insensatas no se dieron cuenta de que estaban despreparadas, hasta que ya no hubo más tiempo para corregir. Esta parábola nos confronta con una pregunta inevitable. Si Cristo viniera hoy, ¿estarías preparado? Jesús no contó esta historia para generar miedo, sino para despertar conciencia, porque el reino es gracioso, pero el tiempo es limitado. Y Jesús contó otra parábola aún más directa. Una historia sobre personas que se sorprendieron en el día del juicio al descubrir que conocían el nombre del Señor, pero nunca vivieron su voluntad. Las ovejas y las cabras. En esta escena no hay oscuridad, ni demora, ni sorpresa. Hay trono, hay autoridad, hay separación.
Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Mateo 25:31. Jesús describe a todas las naciones reunidas delante de él, y entonces, como un pastor separa el rebaño, él separa ovejas de cabras. El detalle más perturbador de esta parábola no es la separación en sí, es el asombro de ambos grupos. A las ovejas el rey les dice: «Venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui extranjero y me recibisteis». Las ovejas quedan confundidas. ¿Cuándo te vimos así? Y la respuesta de Jesús lo redefine todo. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Luego el rey se vuelve a las cabras y dice: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber». Mateo 25:41-42. Las palabras son casi las mismas, pero invertidas. Tuvieron oportunidad, vieron la necesidad, pero no actuaron. Y ellas también preguntan: ¿cuándo te vimos? Y la respuesta de Jesús es igualmente directa: «De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis». Mateo 25:45. Esta es la tragedia. Vieron pero no reconocieron. Porque la fe para Jesús nunca fue solo confesión verbal. Esta parábola no enseña salvación por obras. Revela algo más profundo. Las obras revelan la naturaleza de la fe que realmente habita en el corazón. Las cabras no fueron condenadas por cometer grandes pecados escandalosos. Fueron condenadas por omisión, por una fe que nunca se convirtió en amor en acción. Jesús estaba hablando con personas religiosas, personas que sabían orar, personas que sabían esperar al Mesías, pero Él deja claro: en el reino la fe que no se manifiesta en misericordia es una fe vacía. Si el mal está presente, si la fe verdadera es rara, ¿por qué Dios permite que todo continúe así? Él nos responde con otra parábola, una historia que explica por qué el bien y el mal caminan lado a lado. La cizaña entre el trigo. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mateo 13:24. La historia comienza bien. La semilla es buena. El campo es cuidado, pero mientras todos dormían, el enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo. Cuando las plantas crecieron, la diferencia se hizo visible. El trigo estaba allí, pero la cizaña también. Los siervos se inquietaron, querían actuar, querían arrancar el mal de inmediato. Pero el dueño del campo responde de forma sorprendente: «No. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntos a ambos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero». Mateo 13:29-30. Aquí Jesús revela algo profundo sobre el carácter de Dios. Dios no es indiferente al mal, pero es paciente con las personas. El problema no es que Dios no vea la cizaña, es que Él ve el trigo que todavía está creciendo. Si el juicio viniera demasiado pronto, ¿cuántos que hoy parecen cizaña nunca tendrían la oportunidad de ser transformados? ¿Cuántos de nosotros, antes de ser alcanzados por la gracia, habríamos sido arrancados? Esta parábola nos enseña que el reino crece en medio de la tensión. La iglesia no es un campo perfecto. El mundo no es un lugar puro. El corazón humano es un terreno en disputa. El juicio vendrá. Jesús lo deja claro. La cizaña no permanecerá para siempre. Pero el tiempo de la cosecha le pertenece a Dios, no a nosotros. Esta verdad nos confronta de dos maneras. Primero, nos libera de la ansiedad. No necesitamos desesperarnos al ver que el mal prospera. El Señor de la cosecha está atento. Segundo, nos libera del orgullo. No somos nosotros quienes decidimos quién es trigo y quién es cizaña. Nuestra tarea no es separar, es permanecer fieles. Dios obra en el tiempo correcto, con justicia perfecta. Pero esta paciencia no es permiso para el descuido. Es una oportunidad. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta inevitable. Si el campo está mezclado, ¿cómo sabemos qué es lo que realmente crece dentro de nosotros? Jesús respondió a esto con otra parábola. Una historia que desplaza la mirada del mundo, al corazón. El sembrador. El sembrador salió a sembrar. Lucas 8:5. Esta no es una historia complicada. No hay personajes poderosos. No hay juicio final ni puerta cerrada. Hay solo una semilla y diferentes tipos de suelo. La semilla es la misma. Buena, viva, llena de potencial. El sembrador no escatima, lanza la semilla con generosidad.
El resultado, sin embargo, no depende de la fuerza de la semilla, depende del suelo que la recibe. Algunas semillas caen al borde del camino. El suelo es duro, ni siquiera logran penetrar. Las aves vienen y se las llevan. Jesús explica, son aquellos que oyen la palabra, pero el corazón está tan endurecido, tan apresurado, tan cerrado, que la verdad no encuentra espacio para permanecer. Otras semillas caen en suelo pedregoso. Brotan rápido. Hay entusiasmo, hay emoción, pero no hay profundidad. Cuando aparece el sol de las dificultades, la fe se marchita. No porque la palabra haya fallado, sino porque nunca echó raíz. Otras semillas caen entre espinos. Crecen pero son ahogadas. Preocupaciones, deseos, riquezas, miedos. Nada de esto parece malo a primera vista. Pero poco a poco estas cosas le roban el aliento a la fe. Por último, algunas semillas caen en buena tierra. Echan raíces, crecen, dan fruto, 30, 60, 100 por uno. Jesús deja claro, el problema nunca fue la palabra. El problema siempre fue el corazón que la recibe. Esta parábola nos impide transferir la responsabilidad. No podemos culpar al tiempo, no podemos culpar a los demás, no podemos culpar a Dios. ¿Qué tipo de suelo ha sido? Jesús no dice que el suelo no pueda cambiar. El suelo duro puede ser quebrantado, las piedras pueden ser removidas, los espinos pueden ser arrancados. Después de mirar hacia adentro, Jesús nos lleva nuevamente hacia afuera, porque el reino no se resume en lo que recibimos, sino en lo que hacemos con lo que se nos ha confiado. Y entonces Él cuenta una parábola sobre responsabilidad, sobre el miedo, sobre rendir cuentas. Los talentos. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y les confió sus bienes. Mateo 25:14. Antes de viajar, el Señor entrega talentos, grandes sumas de dinero, a 3 siervos, a cada uno según su capacidad. Uno recibe 5 talentos, otro 2, otro solo 1. El Señor no compara, no explica. Él confía y se va. Los 2 primeros siervos actúan rápidamente, trabajan, arriesgan, multiplican lo que recibieron. Pero el tercer siervo hace algo diferente. Cava un hoyo y esconde el talento. No por rebeldía, no por odio, sino por miedo. Cuando el Señor regresa, llega el momento de rendir cuentas. Los 2 primeros siervos presentan el fruto de lo que recibieron. La respuesta del Señor es la misma para ambos. Bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La recompensa no es proporcional al resultado, es proporcional a la fidelidad. Pero cuando llega el turno del tercer siervo, todo cambia. Devuelve exactamente lo que recibió, nada perdido, nada añadido, y se justifica. Señor, tuve miedo. Esta parábola es incómoda porque revela algo profundo. En el reino, no actuar también es una elección. El siervo no fue condenado por hacer algo malo, fue condenado por no hacer nada. El talento representa todo lo que Dios nos confía: tiempo, dones, oportunidades, influencia, recursos, llamado. No fuimos llamados a enterrar lo que recibimos para protegernos del riesgo. Fuimos llamados a confiar en el carácter del Señor que nos confió todo eso. El miedo paraliza. Parece prudencia, pero espiritualmente se convierte en desobediencia silenciosa. Dios no espera perfección, Él espera fidelidad. ¿Qué has hecho con lo que Dios puso en tus manos? Después de hablar de la responsabilidad personal, Jesús vuelve a ampliar la mirada. Muestra cómo esa fidelidad se manifiesta en el mundo real. No solo en dones, sino en amor. Y entonces, Él cuenta una de las historias más conocidas y más confrontadoras que jamás se hayan dicho. El buen samaritano. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Fue asaltado, golpeado, dejado casi muerto al borde del camino. Pasa un sacerdote. Ve al hombre y sigue adelante. Pasa un levita. También ve al hombre y pasa de largo. Ambos representan la religión. Ambos conocen la ley. Ambos saben lo que es correcto. Entonces aparece un tercer viajero. Pero este era diferente. Era samaritano. En aquella época, judíos y samaritanos se despreciaban profundamente. No se hablaban, no se ayudaban, no se mezclaban. Aún así, fue el único que se detuvo. Se acercó, limpió las heridas con aceite y vino. Puso al hombre sobre su propio animal y lo llevó a una posada. Pagó los gastos y aún prometió volver si era necesario más dinero. Para los oyentes judíos esto era ofensivo. Los samaritanos eran despreciados, vistos como herejes, enemigos históricos. Y es precisamente él quien se detiene. Quien se acerca, quien toca las heridas, quien derrama aceite y vino, quien lleva al hombre herido a un lugar de descanso, quien paga el precio.
Entonces Jesús concluye con una orden sencilla y profundamente exigente. Ve y haz tú lo mismo. Esta parábola desmonta toda espiritualidad que se limita al discurso. Revela que amar a Dios sin amar al prójimo es una contradicción. El buen samaritano no solo enseña ética, revela el propio corazón de Cristo. Después de confrontarnos con el amor en acción, Jesús cierra este recorrido con dos historias que restauran el corazón cansado. Historias que revelan que, aun cuando fallamos, el reino todavía se mueve hacia nosotros. La oveja perdida. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y perdiendo una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Lucas 15:4. Para muchos, la cuenta no tiene sentido. 99 están seguras. La pérdida parece pequeña. Pero Jesús no está enseñando matemáticas, está revelando el corazón de Dios. El pastor nota la ausencia de una sola oveja. No la ignora, no racionaliza, no dice que todavía tiene muchas. Él va, busca, llama, sube colinas, desciende valles, y cuando la encuentra no la reprende, no la castiga, la pone sobre sus hombros y se alegra. Jesús dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Esta parábola cambia completamente nuestra percepción del valor. El reino no se mueve solo por multitudes, se mueve por individuos. Dios no ama de manera genérica, ama de forma personal. Para los fariseos que murmuraban porque Jesús se acercaba a los pecadores, esta historia fue un impacto. Ellos creían que la santidad se preservaba por la distancia. Jesús revela que la santidad se manifiesta en la búsqueda. La oveja perdida puede ser alguien que se apartó conscientemente, o alguien que se perdió por descuido. En ambos casos, el pastor no desiste. Y aquí está la belleza. El peso del regreso no está sobre la oveja, sino sobre los hombros del pastor. Esta parábola no solo consuela a quienes se sienten lejos, también confronta a quienes se sienten demasiado seguros, porque seguir a Jesús es inevitablemente compartir su corazón por los perdidos. Después de hablar de la búsqueda del pastor, Jesús cierra esta secuencia con la historia más completa sobre restauración jamás contada. Una historia que reúne pérdida, arrepentimiento, orgullo, gracia y celebración. El hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos. Lucas 15:11. El menor hace una petición impensable. Pide la herencia antes de la muerte del padre. En aquella cultura eso era lo mismo que decir, prefiero tus bienes a tu presencia. El padre, sin resistirse, repartió los bienes. El hijo lo tomó todo y se fue lejos, buscando libertad. Allí vivió intensamente. Fiestas, amigos, placer, desperdicio. Hasta que el dinero se acabó. Llegó el hambre y fue a parar al lugar más humillante para un judío. Cuidando cerdos. Deseaba comer la comida de los animales, pero nadie le daba nada. Fue entonces cuando volvió en sí. Recordó su hogar. Incluso los jornaleros de su padre vivían mejor que él. Entonces decidió volver. No como hijo, sino como siervo. Pero cuando todavía estaba lejos, el padre lo vio. Corrió, lo abrazó, lo besó, le dio un anillo, ropas nuevas y mandó preparar una fiesta. El hijo que merecía rechazo recibió perdón. El arrepentimiento fue interrumpido por la gracia. Pero la historia no termina ahí. El hijo mayor, que siempre estuvo cerca, se negó a entrar. Nunca había desobedecido y aún así nunca había tenido una fiesta. El padre, con voz suave, le dijo, «Todo lo mío es tuyo». Pero era necesario alegrarse, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir. Esta historia no trata solo del hijo que regresó. Jesús contaba esta parábola rodeado de fariseos, hombres que se consideraban espiritualmente correctos. Hijo pródigo representa a los pecadores arrepentidos. El hermano mayor representa a los religiosos que creen que sus buenas obras compran el amor de Dios. El reino no se conquista, se recibe. La gracia no es justa, es generosa, y quien no acepta esto termina quedándose fuera de la fiesta. Jesús no contó estas historias para ser admiradas a distancia, las contó para ser vividas. Ahora que comprendes estas parábolas, suscríbete a nuestro canal, comenta desde qué ciudad, país estás recibiendo esta bendición y deja tu like en el video para apoyarnos y para que YouTube lleve este contenido a más personas. Y dime, ¿cuál de estas lecciones va a moldear tu vida? Hasta el próximo video.